Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Viviendo en Plenitud, tu servidor Israel Rubalcaba. Estamos contentos de volver a tener contacto contigo. La Iglesia de Vida Plena, Palabra de Fe y Gracia e IR Ministerios, estamos orgullosos y muy honrados de poderte servir. El día de hoy tenemos un programa excelente. Vamos a hablar de los últimos tiempos. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Hay una palabra que define esto, se llama escatología, escato, tratado de los últimos tiempos. ¿Y qué dice la Escritura al respecto? Voy a tocar lo que habla palabra de fe y quitar conceptos errados acerca de la iglesia. Hay muchos que hablan de que si la iglesia va a estar en la gran tribulación, si la primera mitad va a estar allí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Vamos a hacer un viaje rápido con respecto a este tema. Voy a tocar algunos puntos de Daniel, algunos puntos de Apocalipsis y de Mateo, que son algunas de las cosas. Vamos a hablar acerca de los muertos. ¿Qué es lo que aquellos que mueren teniendo a Jesús, hacia dónde van? ¿Y qué pasa con los que murieron sin tener a Jesús, hacia dónde van? Este y más temas los vamos a desarrollar en esta media hora que vamos a estar compartiendo contigo. Gracias por sintonizarnos, te bendigo y en un momento comenzamos. Pues vamos a empezar a hablar del profeta Daniel. El profeta Daniel era un estadista, un diplomático, un secretario de Estado y de alguna otra manera conocía situaciones internacionales. Pues Dios empezó a hablarle cosas a este profeta con respecto a su nación y a su pueblo. La Escritura describe que a Daniel se le reveló que 70 semanas era el cumplimiento para el final de todas las cosas. 70 semanas es algo simbólico que puede representar etapas, años, etc. Lo que llama la atención es de que 69 de esas semanas ya tuvieron cumplimiento. Falta una semana más. A esa semana muchos eruditos le llaman la semana de la gran tribulación. ¿Pero por qué no se ha cumplido eso? Porque ahorita vivimos un tiempo que muchos predicadores hablan dispensación de la gracia. El tiempo de que Jesucristo resucitó, la iglesia se está desarrollando, creciendo, se está puliendo hasta el arrebato de ella. Y una vez que la iglesia sea quitada, todo el cumplimiento del Apocalipsis a partir del capítulo 6 se va a estar dando. Pero vamos a leer algo acerca de eso, acerca de lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo, en el capítulo 9, dice la Escritura, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, dice, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas. La Escritura, si tú sigues leyendo, dice que 69 de esas semanas ya se cumplieron. Pero vendrá una semana más donde se establecerá un pacto con Israel. La primera mitad de esa semana 70, 3 años y medio aproximadamente, será de una falsa paz, y los otros 3 años y medio se va a cambiar las cosas y va a ser una persecución completa contra Israel. ¿Pero qué con la iglesia? Antes del cumplimiento de esta semana, la palabra de Dios establece que la iglesia ahorita es la que está creciendo y la que se establece como luz para las naciones. En el libro de Isaías nos marca acerca de esto. En el capítulo 60 dice así, en el versículo 1 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh, y sobre ti será vista su gloria. Y caminarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
Quiere decir que en la tierra se manifestarán dos instituciones importantes. Una, la institución del mundo, ¿sí? El fluir, la economía del mundo, pero las naciones voltearán a ti, a la iglesia, porque en ella opera algo diferente. Y esas naciones buscarán andar a la luz de ella. La misma escritura en el libro de Efesios dice que la iglesia es la encargada de dar a conocer los misterios del reino a todas las potestades superiores, ¿sí? Esto viene directamente en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vamos a empezar con Apocalipsis. Y para entender Apocalipsis hay que entender algo que dijo Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 24, narra de cosas que van a suceder estando en la iglesia todavía aquí, ¿sí? Y que cada vez las vamos a estar viendo con mayor resonancia. Dice Mateo 24. Le preguntaron, ¿sí? Porque Jesucristo dijo, hablando del templo, ¿sí? Que ese templo, dice, no quedará piedra sobre piedra, y se cumplió. Aproximadamente más de 50 años después de la resurrección de Jesús, el pueblo de Israel se rebeló al Imperio Romano y ellos tomaron control y entraron al templo. Dice la historia que hubo un elemento romano que se empezó a incendiar el templo, y como todas las paredes estaban cubiertas de oro, el oro al derretirse se empezó a poner entre las piedras, se metió. Entonces lo empezaron a quitar piedra sobre piedra para sacar el oro de ese templo, ¿sí? Eso se cumplió. Pero le preguntaron sus discípulos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo será el fin de los tiempos? Y Jesús dice que todavía iba a haber situaciones que la gente lo iba a experimentar, ¿sí? Pero una de esas situaciones a mí me llaman la atención. Habla de guerra, rumores de guerras, cataclismos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en el versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Entonces les entregarán a tribunales y los matarán, y serán aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estas cosas se tienen que dar, y es la iglesia, porque nosotros somos los que damos a conocer estas cosas. Pero dice que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Lo estamos viendo, como la gente cada vez ve más situaciones de muerte, homicidios, hasta en vivo se está viendo, cosas que antes solamente se tenían noticias. Los corazones de mucha gente se están endureciendo. Vivimos ese tiempo. La misma escritura dice que esto es necesario que se viva, y la iglesia está aquí para ser la contraparte de esas cosas que está sucediendo. Si para muchos el amor se está enfriando, la iglesia lo que debe de expresar es el amor de Jesucristo. Ahora, a partir del versículo 15 es la gran tribulación. Y ya habla acerca de una señal, una abominación, una santa ciudad, etcétera, etcétera. Aquí, a partir del versículo 15, ya la iglesia no está. Si tú vas a Tesalonicenses, en el libro de Tesalonicenses te explica completamente acerca de esto. En segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no se muevan fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Todo lo que se está hablando acerca de los últimos tiempos, cuidado, no te muevas. Nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levante contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Dos cosas se tienen que dar antes. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? El rompimiento, es divorcio de Jesús. Y la apostasía se da entre los creyentes. Va a haber apostasía, se va a manifestar. Ir en contra del pacto primario. La segunda, hombre de pecado. Algunos hablan de un individuo y otros de la manifestación completa de esto. Se está bien viviendo. El Estado está tomando el control y está imponiendo la forma de pensar suya, aún en contra de Dios. La aceptación de los movimientos homosexuales, el permitir todo ese tipo de cosas es una operación. Sí. Todo esto se tiene que ver. La Biblia dice que antes de que venga será como Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra esto era de forma institucional. Todo lo que era la depravación sexual era institucional. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. En el capítulo 6, verso 1, dice: vi cuando el Cordero abrió los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cualquiera puede decir es Jesús, pero toma algo. Venía con un arco, no venía con una espada. No es lo que dice en el capítulo 19. ¿A qué se refiere? Es este hombre que se va a hacer pasar por un Mesías, pero se le dio una corona, quiere decir que tiene un puesto político fuerte. El arco representa diplomacia. Este ser es lo que representa este ser de maldad. Ahora, dice que va a tener control, va a hacer un pacto y va a establecer un dominio falso. A partir de ahí se vienen todos los acontecimientos, una primera guerra contra Israel, donde este ser se va a poner a favor de Israel al principio, sí, y va a empezar a suceder todo lo que es la marca, la señal, etcétera, etcétera. Pero ¿qué crees? El tiempo se me terminó. Ahorita empezamos, la próxima semana voy a continuar con este tema. Es rápido, es somero, pero sobre todo para que tú te ubiques. Primero, tiene que quedar muy claro que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. En el libro de Romanos dice que fuimos rescatados de la ira venidera. Y la gran tribulación es un tiempo de ira. ¿Qué significa la ira? El que Dios se apartó completamente y es la manifestación de Satanás el que se está dando. Si estuviera aquí uno, no podría hacer nada Satanás, porque uno tiene la presencia del Espíritu Santo. Por eso, cuando la iglesia se quita es cuando empieza a ver todas estas cosas. Por lo tanto, yo te pido que por favor te contactes con nosotros. Escríbenos en irministerios@gmail.com o vidaplenafg@gmail.com. Suscríbete a este canal, compártelo para que la gente lo siga escuchando y siga conociendo acerca de estas cosas. Yo quiero recibir tus comentarios. Si tienes alguna duda, alguna opinión, no dudes en hacerla, sí, con todo gusto respondería a ello. Yo te invito a que estés en contacto con nosotros. Semana a semana estamos sacando este tipo de temas. La próxima semana continuaré con este tema y seguir hablando acerca de lo que es la palabra de Dios. Por mi parte estoy para servirte. IR Ministerios, acuérdate, en Facebook y también en YouTube como IR Ministerios. De nuestra parte te amamos, te bendecimos y recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder.